El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué texto nos está tocando un día antes de comenzar el Triduo Pascual? Un texto excelente para reflexionar. Pareciera como si nos mostrara las dos historias que se están escribiendo: la de Judas, la de los líderes religiosos, y la de Jesús y sus discípulos preparando la cena, la Pascua. Como hay tantas historias, pero de alguna manera el texto como que nos pone delante estas dos historias que en la vida cotidiana no siempre están separadas, se entrecruzan muchas veces, porque aquí podemos ver que parte de esta historia es Judas. Pareciera Judas como si estuviera siendo actor en las dos historias, ¿no? Y estuviera participando en las dos. Sin embargo, si nosotros lo pensamos un poco más profundamente, el que está en las dos historias, de verdad, profundamente tocándolas, es Jesús. Jesús, con su presencia. Mientras la historia que Judas y los líderes religiosos están escribiendo, pues después el mismo Judas muestra en qué queda. Judas no solo traicionó a Jesús, se estaba traicionando a sí mismo. Y aunque el Evangelio no llega a decir en qué momento, pues él se alejó de Jesús, lo que sí está claro es que él ya no veía ningún camino, se extravió. Y se extravió de tal manera que él mismo no encontró el camino de regreso. Pedro era parte de esa misma historia, y Pedro también, vergüenza, ¿verdad? Porque también le dio la espalda a Jesús, pero Pedro encontró el camino de regreso. Uno de los textos más hermosos siempre es ese Pedro encontrándose con Jesús y Jesús diciéndole: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Como recordando pues este misterio de amor que hay en la reconciliación siempre con Dios. Y Jesús, hermanos, por otro lado, que en estas dos historias pues pone en evidencia. Jesús, claro, desde los textos que hemos estado oyendo, él ya sabía que iba a ser traicionado. Y él sabía que tenía que estar dispuesto a darlo todo. Y él acepta entrar en esta historia libremente amar, libremente sabiendo que va a ser traicionado, seguir adelante y decir: mi amor no se detiene, ni por Judas ni por todos los demás. Y mostrándonos cómo él puede ir tejiendo en esta historia de pecado y de traiciones, y tocar tantas historias, hermanos, historias desde en nuestras propias vocaciones, en nuestra misión, tal vez desde la traición de un sacerdote, de una esposa, de un esposo, de unos padres, de unos cristianos, de traición a veces a nosotros mismos y lo que da sentido a nuestra vida, lo que nos hace que veamos luz al camino, que podamos encontrar al menos el camino de regreso, ¿no?
Y ahí está Jesús, queriendo iluminar y acompañar. Con este texto el Señor nos propone iniciar esta Pascua, y diciéndonos de alguna manera como que Él ha querido entrar en nuestra historia. Y tomaría esta frase donde dice que fue a buscar a fulano y le dijo: quiero celebrar con mis discípulos en tu casa. Y detrás al Señor diciéndote a ti y a mí: Nacho, quiero celebrar con mis discípulos en tu casa, en la casa de tu vida, en tu hogar, en tu ambiente. Y yo sé lo que hay, las historias que se van a cruzar ahí. Dios sabe que a veces, gracias a Dios, nos los va soltando poquito a poquito, porque si fuéramos conscientes de nuestra pecaminosidad un solo día, nos volveríamos locos como Judas, ¿no? Pero Dios nos va reconciliando, nos va amando, nos va abrazando, nos va haciendo experimentar su perdón y su fidelidad. Y nos da un regalo muy especial. Menudo regalo le dio a este hombre cuando le dijo: fíjense la institución de la Eucaristía en su casa. Menudo regalo también Dios nos quiere dar estos días. En tu casa, en mi casa y en mi corazón, en mi vida. Ahí es donde yo quiero celebrar. Y lo hacemos tantas veces aquí en el altar y en las iglesias, pero el objetivo del Señor es que todo esto suceda en nuestra existencia y que la marque con su presencia, donde Él sea ese actor fundamental que no debe de faltar en nuestras historias. Pidámosle su gracia hoy al prepararnos a iniciar el Triduo Pascual, hermanos. Tú conoces muy bien nuestras historias, Señor, porque tú has estado ahí desde antes que empezáramos a existir. Queremos poner en tus manos nuestra historia, nuestra vida, todas las personas con las que tiene que ver nuestra existencia, Señor, y la nuestra propia. Y te pedimos que no dejemos pasar las oportunidades para estar ahí contigo, Señor, para descubrir la luz y los tantos caminos de regreso a la paz y a la alegría que tú nos ofreces. Que te veamos, Señor, en medio de la mesa, que te veamos mostrándonos el camino, que te veamos abrazándonos e invitándonos, como invitaste a Pedro, a descubrir ese misterio de amor en todo, aún en nuestras debilidades.